bíblicamente podemos entender cuál es el mal que azota a la humanidad, podemos encontrar respuestas a muchas de las preguntas que hay en este mundo se hacen las personas. Muchas de las personas dicen, si existe Dios, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tantos chicos abandonados? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Si realmente existe Dios, dice aquel que alterca contra Dios, que cuestiona a Dios. Nosotros conociendo la verdad, podemos saber que la respuesta a toda pregunta que nos podamos llegar a hacer está en la Escritura. La Biblia responde toda la inquietud que hay en nuestros corazones. Toda pregunta que el mundo no tiene respuesta, nosotros la encontramos en la palabra del Señor. Es por eso que nosotros somos hijos de la luz, tenemos el conocimiento que el mundo no tiene, y esto no es cuestión de sabiduría humana o de distinción de que alguien más inteligente que otro, sino esto es un regalo de parte de Dios, que Dios nos ha revelado su palabra. El mal que aqueja a la humanidad se llama pecado. El pecado, por ahí las personas dicen, no, lo que el mundo está como está por causa del egoísmo, por causa de la cultura, es cuestión de cultura, muchas veces que hay personas que son más violentas que otras. ¿Por qué existe tanta delincuencia? No, es cuestión cultural. ¿Por qué existe tanto asesinato? No, es cuestión de la situación económica. Y nosotros, por medio de la palabra de Dios, encontramos que todo eso lo que existe, el mal que existe en el mundo, no son por las personas malas, sino las personas son malas por el pecado. Nosotros decimos, la sociedad está así por culpa de este grupo de personas. Pensamos que la culpa o la responsabilidad de las situaciones de las personas, y es más profunda la cosa, la causa de todo es el pecado. El pecado. Yo quiero, antes de ir a la palabra de Dios, porque hoy quiero hablarle del perdón. Yo puedo hablarle del perdón, pero el perdón puede quedar como un sentir solamente, pero si no conocemos de qué se nos perdonó. Por eso desde muchos púlpitos se predica que Jesús vino a sanar las enfermedades, que Jesús vino a prosperar a las personas. Jesús vino a vencer el pecado, dice la Biblia, a hacernos libres del pecado, de la esclavitud del pecado. El pecado fue lo que alteró todo ese orden de Dios, el orden perfecto de Dios. El Edén que fue creado perfecto por Dios, porque Dios hace todas las cosas perfectas. El hombre que fue hecho perfecto por Dios, el primer hombre fue perfecto. ¿Sí? Porque Dios hace las cosas perfectas, porque Él es Dios. No hace las cosas medias, no le hace las cosas y sobre la marcha vamos viendo qué es lo que cómo podemos mejorar. Sino Dios hace las cosas perfectas. Pero ¿qué es lo que transformó todo en imperfecto? El pecado. Usted lo sabe en Génesis 3, cuando en la caída del hombre, aquel Edén se convirtió en una selva. Aquellos animales que convivían perfectamente se convirtieron en animales voraces, salvajes. Aquel hombre que estaba en la perfecta, vivía y convivía, tenía una amistad con Dios, que veía a Dios cara a cara y conversaba con Dios, y que Dios de vez en cuando descendía al Edén, a ese huerto, a ese paraíso, y hablaba con Adán y con Eva. Después se escondió de Dios, dice la Biblia, porque pecó. Aquellos primeros seres humanos que estaban en ese Edén estaban cubiertos por la gloria de Dios, pero cuando pecaron se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Y ahí vemos la primera reacción del hombre después del pecado, la necedad, que se quisieron cubrir con hojas de higueras, se hicieron ropa con hojas. Y todo tiene un significado. Yo muchas veces le hablé de esto también. Cubrirse la vergüenza, la desnudez con hoja de higuera es lo que hace hoy en día las personas con las religiones.
con las buenas acciones, quieren cubrir su pecado con algo que ellos mismos han hecho. Después vino Dios y los cubrió, sacrificó animales y los cubrió con pieles de animales. Ahí hablaba de que únicamente puede ser cubierto los pecados a través del derramamiento de sangre. Todo tiene un porqué en la Escritura, pero yo quiero leerles un estudio que ya les di. Quiero hacer un breve resumen, si me permiten. El pecado, ese mal que aqueja a la humanidad. Yo quiero que hoy ustedes salgan de este lugar habiendo identificado al enemigo. Alguien diciendo, ya sé, mi enemigo es el diablo. Pero aquel enemigo, el diablo, ¿sabe lo que hizo el diablo? El diablo lo que hizo en el huerto del Edén, inoculó el pecado en la raza humana. O sea, le infectó, podríamos decir, imagínense que vino con una jeringa, le infectó al ser humano un virus llamado pecado. Y de ese momento el pecado está en nuestro ser. El ser humano a nosotros nos atrae a hacer lo malo, nos atrae pecar. Dice la Biblia que todos, si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. O sea, todo ser humano peca. Nuestro enemigo que fue vencido en la cruz del Calvario fue el pecado. El pecado es universal. O sea, no hay pecado en la cultura occidental, peca más que la cultura oriental. Eso es mentira, el pecado es universal, en todo lugar. Dice la Escritura, no lo busquen, Isaías dice, por ejemplo, que todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53. Todos. No dicen un grupo de personas, los que no pertenecían a Israel se descarriaron, sino todos. El pecado es universal. Cada hombre, cada mujer, cada niño en la faz de la tierra comete pecado. El pecado no hace diferencia cultural. Estoy citando un estudio que ya les di a los hermanos, si quieren después les puedo alcanzar el estudio. Por ejemplo, no son más pecadores aquellas culturas primitivas, ¿sí? Porque dice tanto que en este estudio que tengo dice que el ser humano es malo por naturaleza. Los grandes genocidios se han llevado a cabo por medio de cámaras de gases, ¿sí? Como ustedes saben, el gran holocausto de Hitler a la nación judía. Pero también hay asesinatos que las tribus primitivas que agarran con machetes, con lanza y matan a muchas personas. Entonces vemos que el pecado no hace diferencia cultural. La gente civilizada y los que no son civilizados también. Todos pecamos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que todo ser humano pecó. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que a la hora que le toque morir, muere, se va al infierno. ¿Por qué? Por causa de sus pecados. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Escritura. El pecado es dominante. El pecado convierte la mente del ser humano en una mente cegada. Dice, le voy dando citas, yo lo voy a leer por cuestión de tiempo. En 2 Corintios 4:4, la mente está cegada. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Uno le habla a una persona del Señor y como no quiere saber nada. Uno le habla de un brujo, sí, presta atención. Uno le habla de Buda, sí. Uno le habla de algún gurú, sí, me interesa. Pero le habla de Cristo, no quiere saber nada. Entonces el pecado
es dominante. El pecado toma el control. Dice la Biblia que el que comete pecado, esclavo del pecado es. Así dice, ¿verdad? Las emociones son trastornadas y pervertidas. Algunos corazones arden con odio y enojo constante, otros están atormentados día y noche por miedo sin sentido. El pecado produce en la persona entonces odio. La persona tiene odio a todos, odia a todo el mundo. Pero hay otras personas que dicen, yo no tengo odio, pero tienen miedo, temor de todo, por causa del pecado. El pecado le hace a la persona, al ser humano, irracional. ¿Qué quiere decir? No usa la razón. Dios nos dio una razón. Somos seres racionales. Pero el pecado hace a las personas irracionales. ¿Sí? Podemos ver que Esaú dice que vendió su primogenitura. Tu primogenitura le vendió por un plato de lenteja. ¿Sí? Nosotros decimos, ¿cómo va a vender el privilegio de ser el heredero, el único heredero de todo lo que su padre le iba a dar, por un plato, por un guiso de lenteja? Pero dice también la Biblia acá, de eso dice la Biblia, pero nosotros vemos que hay matrimonios de años que se han destruido por una noche de placer. Vemos vidas que han sido correctas, rectas toda su vida, pero tuvieron un desliz, como hoy el mundo lo llama. Probaron alguna droga, y fueron prisioneros de un vicio. Es por eso que el hijo pródigo dejó la casa de su padre, y dice la Biblia que el hijo pródigo gastó todo lo que su padre le había dado fuera de tiempo, toda la herencia que le había dado fuera de tiempo, porque estaba vivo todavía el papá, no había muerto. Lo gastó en mujeres, juegos, en libertinaje, y cuando no tenía nada para comer, dice que quería comer la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos. Pero dice la Escritura que el hijo pródigo, volviendo en sí, quiere decir que perdió la razón. El pecado le hizo que perdiera la razón. Pero mira que, ¿cómo vas a abandonar a tu familia, a tus hijos? No razona. El hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, ¿pero qué hago acá? En la casa de mi padre, los peones tienen cama y comida. ¿Yo acá qué hago con los cerdos? Voy a volver a la casa de mi padre como uno de sus peones, uno de sus empleados rasos. Volviendo en sí, entonces quiere decir que el pecado quita la razón al ser humano. El pecado es engañoso. La Biblia dice que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, dice en Hebreos 3:13. Ninguno endurezca su corazón por el engaño del pecado. O sea, quiere decir que el pecado hace el corazón engañoso. Dice la Biblia ya que nuestro corazón es engañoso y perverso. El pecado endurece el corazón de las personas. Le hace que sea el corazón duro. Hace que la conciencia quede cauterizada, dice la Escritura. ¿Sí? Dice en 1 Timoteo 4:2, dice que la conciencia del hombre queda cauterizada. Quiere decir que ya el hombre no siente ni siquiera el remordimiento por lo malo que hace. Al comienzo sí, dice, uy, qué mal que hice. Uy, qué mal que hice. Qué mal que hice, después ya no le molesta. El pecado endurece el corazón. Esa conciencia que Dios ha dado a todo ser humano, el pecado lo que produce que esa conciencia se forme como una caparazón, ¿sí? Cauterizada, dice, cerrada, dura. Eso produce el pecado. Voy a avanzar un poquito más. El pecado es esclavizante. En Juan 8:34 dice que el que comete pecado, esclavo del pecado es. El pecado es degradante o denigrante. Dice la jovencita que alguna vez fue limpia, hermosa, inocente, es ahora ordinaria, sensual y sucia nuevamente por causa del pecado. Los hombres y las mujeres hechos a la imagen de Dios
creados para soñar sueños inmortales y pensar profundamente en la eternidad, son reducidos por el pecado, arrastrándose en la mugre como puercos por un pedazo de pan. El pecado volvió a los ángeles en demonios, convierte al hombre en animales irracionales. El pecado es degradante. Entonces uno cuando ve por la calle, pero ¿cómo este hombre va a vivir así como un animal? Por el pecado. Uno dice, ¿qué le habrá pasado a este buen hombre? No tuvo suerte en su vida, dicen los demás. ¿Qué le habrá pasado a esta mujer? ¿Por qué no se hace respetar? ¿Por qué él está con uno, con otro? ¿Por qué no se valora? ¿Qué será que los padres, la psicología dice, quizás los padres no la supieron contener? No, el pecado. El pecado cuando nos esclaviza al ser humano, dice las personas, ya voy a dejar de cometer este pecado. Y piensa que es libre de ese pecado, pero lo reemplaza por otro pecado. Lo reemplaza por otro. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, no lo dice ningún sabio de este mundo, sino lo dijo el Hijo de Dios, le dice la palabra de Dios, que el pecado esclaviza al hombre. El que comete pecado, esclavo del pecado es. Y nosotros no somos hoy esclavos del pecado gracias a Jesucristo. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Hacíamos no lo que nosotros queríamos, sino lo que el pecado quería que hagamos. Éramos esclavos. El esclavo no hace su voluntad, hace la voluntad de su amo. Y detrás de eso está Satanás. Pero Satanás no está todo el tiempo induciéndonos a pecar. Porque el pecado ya está, nosotros hacemos por el pecado que hay en nosotros. Pero a veces la iglesia, algunas iglesias o algunas malas enseñanzas dadas en las iglesias, mejor dicho, para ser correcto, quiso librar al hombre de responsabilidad, entonces le echó toda la culpa al diablo. No, yo hice esto porque el diablo me llevó a hacer esto. No, yo hice esto porque... No, yo tomo porque se me metió un espíritu de borrachera. Yo engaño a mi esposa porque se me metió un espíritu de adulterio. Cuando la Biblia dice que borrachera, adulterio, todo son obra de la carne. Está en nosotros. En nuestros, como dice Pablo en Romanos 7, en nuestros miembros. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Entonces vimos que el pecado denigra al ser humano, esclaviza. El pecado es contaminante. El pecado no es lindo, el pecado, nosotros no tenemos que verlo como el pecado como algo gracioso, sino como algo, como a nuestro enemigo. Si nosotros vemos a alguien que entra a nuestra casa con un arma, con un puñal, con un revólver, a matar a nuestros hijos, a nosotros no vamos a reírnos. Vamos a verlo como un enemigo, vamos a tomar nuestras precauciones. Así tenemos que nosotros comportarnos frente al pecado, dice la Biblia nos recomienda eso. Por eso la Biblia nos recomienda no practicar el pecado, sino sabemos que vamos a pecar y sabemos que Dios nos va a perdonar. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al pecado y ya no nos molesta. Como aquella persona que, voy a usar un ejemplo que todos conocemos. Una persona que no se baña un día, el primer día quizás se va a molestar, 2 días ya no, después va a pasar un mes, le va a dar lo mismo no bañarse. Va a pasar 2 meses, 3 meses quizás y ya no va a sentir su propio olor. Y los demás van a sentir su olor, pero él no va a sentir porque ya está acostumbrado. Así pasa a veces con el pecado. Primero nos molesta cuando uno está en comunión con Dios. Cuando uno peca, le molesta. Tiene que pedirle perdón a Dios. Pero después uno se va, si no tenemos esa disciplina de santificación, pasa un tiempo en que, como es la persona que no se baña, mañana voy a bañar, mañana y pasa. Y después lo vemos viviendo no como un ser humano, sino como un animal. Y todas las personas se dan cuenta que esa persona no se baña
por el olor que despide. El pecado es nuestro enemigo. Cristo venció el pecado. Amén. Es por eso que luego de hacer esta introducción, le invito a que abra su Biblia, ahora sí, en el Salmo 32. En algunas Biblias tiene el título del Salmo 32, un salmo muy conocido, la dicha del perdón. Pero si uno no sabe, no conoce el poder destructivo del pecado, entonces uno no puede valorar el perdón de Dios. Voy a repetir. Si uno no conocemos bien el poder destructivo del pecado, entonces no podemos valorar el perdón que nos ha regalado Dios por medio de Jesucristo. Y David decía esto de manera profética, la dicha del perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya, Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo le voy a leer la otra versión, el versículo 1 ahora. Qué alegría, dice el versículo 1, para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se le cubre su pecado. Versículo 2, dice en la Biblia Reina Valera, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Le leo en otra versión. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida en total transparencia, en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso aquel que su vida es transparente. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, es la consecuencia del pecado, la enfermedad, en mi gemir todo el día. Versículo 3, le leo en otra versión. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Qué nos está diciendo? Me quiero detener un momentito acá. Que el pecado tiene una consecuencia. El pecado tiene una consecuencia. No una, tiene varias consecuencias. El pecado tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Primero, la consecuencia del pecado corta nuestra comunión con Dios. El primer hombre pecó. Aquel hombre que tenía una comunión cara a cara con Dios, se escondió de Dios, se alejó de Dios, se apartó de Dios. El pecado es un abismo entre el hombre y Dios, una separación. Después tiene una consecuencia física. Acá David dice que mientras él no confesó su pecado, el pecado es quebrantar la ley de Dios. Estaba en él, pero ese pecado le produjo a él una enfermedad. Se envejecieron mis huesos, perdió el vigor, perdió la fuerza, se sentía deprimido. A veces nosotros decimos, ¿qué me pasará? ¿Por qué me siento así, me siento desganado, me siento sin fuerza? Está deprimido, ¿no? Tiene depresión. Bueno, la ciencia trata de encontrar siempre algo en lo físico, pero la Biblia nos habla que hay algo espiritual también, que repercute en lo físico. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Por causa del pecado. Versículo 4, ahora sí continuamos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Voy a leer otra versión, el versículo 4. De día y de noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. A veces, ¿por qué será que vivo de prueba en pruebas? ¿Por qué será que nada me sale bien? Decía David. Se agravó tu mano de disciplina sobre mí. Dice Dios, el que ama disciplina, al que ama castiga, al que ama azota. Dios a sus hijos los disciplina. Y acá David decía, de día y de noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Y mi fuerza se evaporó como agua en el calor del verano. O sea, ya no era el mismo David. Me siento seco,
Me siento vacío, me siento sin fuerza, me siento desganado, agobiado, agotado. Dice la Biblia, aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dice la Escritura, aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. David dice, mientras él cayó, se envejecieron sus huesos, mientras cayó su pecado, se quedó sin fuerzas, sentía que la mano de Dios estaba sobre él, cada vez se sentía más oprimido por causa del pecado no confesado. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Le leo en otra versión. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste toda mi culpa. Y tú perdonaste, dice, perdón. Después dice, toda mi culpa desapareció. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Por qué nos costará tanto confesar nuestros pecados a Dios? ¿Por qué siempre tratamos de autojustificarnos como Saúl? No, esto yo lo hice por esto. No, yo he pecado porque la circunstancia me llevó a que yo hiciera esto. No, yo hice lo malo porque, como Saúl. Y acá David dice, me dije a mí mismo, voy a parafrasear, le confesaré mis rebeliones al Señor. No voy a intentar ocultar mi culpa ya delante del Señor. Y dice la Escritura, y toda mi culpa desapareció. La culpa es cuando nuestra conciencia nos acusa que hicimos lo malo, dice que desapareció todo eso. Y si desaparece la culpa, entonces quiere decir que nuestro corazón ya no está agobiado, preocupado, afligido, sino que la paz, ese shalom de Dios vuelve a nosotros. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Le leo en otra versión. Dice, por tanto, usted fíjese, sígame con la vista en el versículo 6. Por tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Que todos los justos, toda la iglesia, te oren a ti, Señor, mientras aún haya tiempo. Para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. ¿Se entiende mejor ahora, no? Señor, para que ahora te pido perdón hoy, para que no sea avergonzado cuando esté delante de tu presencia. Hoy es el momento. Versículo 7. Tú eres mi refugio. Fíjense cómo David cambia, ¿no? Después de confesar su pecado. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Le leo en otra versión. Versículo 7. Pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades. Me rodeas con canciones de victoria. Tú eres mi refugio, mi escondite. En el lugar, dice que el Señor nos esconde en su templo, nos esconde en su presencia en el día del mal. ¿Se acuerda? Usted conoce cuando la historia cuando el pueblo de Israel, el ángel de la muerte visitó el pueblo egipcio, pero aquellos que tenían su casa, los dinteles de su puerta estaban pintadas por la sangre del cordero. El ángel de la muerte no entraba a esa casa. Era como si Dios los escondió de la muerte a su pueblo.
Dice, tú eres mi refugio. El Señor nos guarda, es nuestro refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, con canciones de victoria. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Acá el Señor ya, hablándole el Señor a David, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 8, lo leo en otra versión. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El Señor promete guiarnos, el Señor promete cuidarnos, el Señor promete estar con nosotros. Acá observemos algo, hermanos, sacamos una enseñanza. Nuestra responsabilidad, siempre sabemos que Dios es soberano, pero el hombre es responsable de sus actos. Nuestra responsabilidad es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Porque el pecado es imposible que no pequemos. En este cuerpo corruptible es imposible que no pequemos. Alguien dice, yo no voy a pecar, me voy a encerrar, no voy a salir. La mente ya pecó en su corazón. Pero Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, dice en 1 de Juan, y limpiarnos de todas nuestras maldades. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Dice la Escritura. Y Dios dice, cumplí con tu responsabilidad, haz lo que te corresponde y yo hago lo que me corresponde a mí. Yo hago mi parte, haz tu parte y yo hago mi parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Yo te voy a guiar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios me va a guiar, me va a hacer entender cuál es el camino correcto. Y mis ojos, y sobre ti fijaré mis ojos. Anda que yo te estoy viendo, tranquilo. Mis ojos están atentos a tus pasos, dice el Señor. Cuando era chico yo me acuerdo que mi mamá me mandaba a comprar y yo le decía, mamá, mírame, yo voy a comprar. Mi mamá miraba si no había nadie que, no sé, yo me sentía seguro si mi mamá me miraba, yo iba hasta el almacén. Esto es verdad, a veces me acuerdo, una vez iba a la escuela y mi mamá, yo voy a la escuela, mírame, me miraba y justo salió alguien a decirme algo, a querer pelearme. Y mi mamá, ¿qué te pasa? Los ojos, yo me sentía seguro con los ojos de mi mamá. ¿Cuánto más nosotros nos tenemos que sentir seguros que Dios nos está observando a nosotros? Que nadie nos haga daño. Esto dice la Escritura, pero hay responsabilidades compartidas acá. Nosotros queremos que Dios haga, Señor, ¿por qué no me proteges? Señor, ¿por qué no me guías? ¿Y tu parte? Cuando la Biblia nos llama a ser santos, porque Él es santo, no dice que seamos santulones, ni religiosos, ni fariseos, sino nos dice la Biblia que tenemos que tener la humildad para reconocer nuestros pecados y la reverencia ante Dios para pedirle perdón. Eso es hacer nuestra parte. Y Dios promete hacer lo suyo, guiarnos, protegernos. Versículo 9. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Voy a leer la otra versión. No seas como el mulo, versículo 9, o como el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. O sea, Dios nos está diciendo, no seas irracional. Vimos que el pecado convierte al ser humano irracional. No seas irracional.
No siempre te tengo que estar sujetando, no somos animales que tenemos que tener, me tienen que atar para que yo no haga lo malo. Si no, sabemos nosotros que una de las virtudes del fruto del Espíritu, de las 9 virtudes del fruto, es que es templanza, el dominio propio. Tenemos que tener dominio propio. Eso nos da el fruto del Espíritu, es la relación con el Espíritu. No seamos como el animal, como el mulo, como el caballo, que no tienen entendimiento. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dice en otra versión, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Acá hay separación de las aguas. Acá son los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, no a la congregación solamente. Los que tememos al Señor, los que amamos al Señor, los que confiamos en el Señor, a nosotros nos rodea la misericordia, el amor inagotable de Dios. Pero aquellos que no tienen temor de Dios, dice que muchos dolores habrá para ellos, muchos sufrimientos. Versículo 11, el último, dice, así que alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes, los que le obedecen. Griten con alegría ustedes de corazón puro. Para la iglesia, para los hijos de Dios, nos tenemos que alegrar porque el Señor nos perdonó. Nos tenemos que, nuestro gozo, nuestra alegría es saber que fuimos perdonados, que fuimos redimidos. ¿Saben el significado de redimido, no? De la redención. Era cuando estaban los esclavos, iba alguien, compraba un esclavo y lo dejaba libre. Y el esclavo le preguntaba, ¿por qué pagaste un precio para libre? Porque yo te amo. ¿Y por qué me amas? Porque sí, porque quiero amarte. ¿Yo qué hice para que me ames? Nada. Yo te amo. Eso hizo Dios con nosotros. Éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Por nosotros mismos nos entregamos. El primer hombre se entregó, pecó, le obedeció a Satanás, entonces se hizo esclavo del pecado. Y la única manera de liberarnos del pecado era que alguien tenía que cumplir con toda la ley de Dios, vencer el pecado en la cruz del Calvario, cargar con todo el pecado de la humanidad, que fue Cristo, y por medio de la sangre de Cristo fuimos redimidos. Nuestra alma, Cristo pagó por el rescate de nuestra alma precio de sangre, con su propia sangre. No pagó $1 millón, 10.000 millones, no, la sangre del Hijo de Dios, eso vale nuestra alma. La redención, fuimos comprados y liberados, redimidos, libres del pecado. Por eso se minimiza tanto, minimiza la palabra, el sacrificio de Jesús, cuando desde muchos púlpitos dice, Cristo vino, a ver que se entienda, a sanar tus enfermedades, porque Isaías lo dice. No, la enfermedad que tiene el hombre era el pecado. Porque alguien puede hoy ser sanado por la ciencia o por un milagro y puede irse al infierno si no tiene a Cristo en su corazón. Pero la obra de salvación es que Cristo nos hizo libres del pecado. ¿Cuántos recuerdan lo que dicen vamos a leer la palabra de Dios? Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1, vamos a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó, Marcos 2, 1, dígame si lo encuentran.
Así lo leemos. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, versículo 2, Marcos 2:2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús les predicaba. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, ¿sí? Un paralítico cargado por 4 personas, por 4 amigos. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, voy a leer a continuación. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, pensaban en su corazón, maquinaban en su corazón, en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si solo Dios? Decían ellos. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis? Jesús, ahí vemos un atributo de Dios, la omnisciencia de Dios. Jesús, siendo hombre pero siendo Dios, sabía lo que estaban pensando ellos, qué es lo que estaban cavilando, usa la palabra esta, en su corazón, qué pensamiento, qué juicio estaban haciendo con respecto a la situación que ellos estaban viendo. Y Jesús le hace la pregunta en el versículo 8. Y conociendo luego Jesús que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hasta allí nomás vamos a leer. Esto ya muchas veces yo lo he leído y muchas veces lo he citado. Ellos todos esperaban un milagro. Pasa hoy en día también en las iglesias. Va una persona enferma y dice que el Señor lo sane, ore para que ocurra un milagro, para que si es paralítico, para que pueda caminar, si tiene alguna enfermedad incurable, para que sea sanado de esa enfermedad incurable. Así estos 4 amigos llevaron a este paralítico, lo bajaron por el techo. Jesús vio la fe y le dijo: tus pecados son perdonados. Y todos dijeron: ¿qué pasa acá? Si no lo trajimos para eso, trajimos para que deje ser paralítico. Jesús estaba enseñando, porque Él vino a enseñar el reino de los cielos, vino a revelar el corazón del Padre. Y los religiosos, los escribas que estaban ahí, dijeron: ¿y este quién es para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados, pero pensaban. Jesús sabía lo que estaba pensando y le dijo: ¿para usted qué es más fácil? Decirle: toma tu lecho, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Lo imposible no era que pueda caminar el paralítico, lo imposible es que los pecados sean perdonados. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Quién entrará al reino de los cielos?, decían los discípulos. ¿Quién podrá ser salvo? Es imposible para nosotros, para todo ser humano, imposible merecer el perdón de Dios, hacer algo meritorio para que Dios nos perdone. Era imposible, por eso vino Cristo, para hacer lo que nosotros era imposible. Era imposible que Dios perdone nuestros pecados, por eso David decía: dichoso aquel quien sea perdonado por Dios. Nosotros, la iglesia. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Quizás la enfermedad, la consecuencia de la enfermedad era el pecado. El mal era el pecado, no la parálisis en sus piernas. Vieron que a veces en la antigüedad pensaba que la enfermedad era la fiebre. Estaba enfermo de fiebre. Hoy sabemos que la fiebre no es una enfermedad.
La fiebre es un síntoma. Y hoy en día en mucha iglesia piensa que la enfermedad es la enfermedad. El cáncer que tiene, la parálisis, el problema. No, el matrimonio está así por causa de que ella tuvo una mala infancia, ¿no? Él pasa que ella no es buena con él y empieza. Son síntomas. La enfermedad es el pecado. La raíz de todo es el pecado. El hambre en el mundo, las guerras es por causa del pecado. Hoy vemos a la juventud, a los chicos cada vez más desenfrenados, porque dieron cada vez más rienda suelta al pecado. La promiscuidad ha hecho de que hayan muchos niños sin padres, sin madres, huérfanos, y la gente que ignora de Dios, que no conoce a Dios, dice: ¿y dónde está Dios? Y Dios dice: estoy esperando que se arrepientan y vengan a mí. La causa es el pecado. ¿Por qué pasará que por qué será que mi hijo está rebelde? ¿Por qué será que mi hija está rebelde? ¿Por qué será que mi esposo está así? El pecado. ¿Y quién es el único que pudo vencer el pecado? Cristo. Cristo. En el mundo encontrarán aflicciones, decía Jesús. Pero confíen, yo he vencido el mundo. Ahora entendemos más. Ahora entendemos por qué el significado del perdón de los pecados. El perdón es lo más maravilloso, haber sido perdonados por Dios. Y seguimos siendo perdonados por Dios. Por eso decía el profeta: si no hubiera sido por la misericordia del Señor, ya hoy no existiríamos, hubiéramos sido consumidos. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Son nuevas, se renuevan la misericordia de Dios. Si no fueran por tu misericordia, Dios, ya no estaríamos acá, en este mundo. Pero Dios tiene misericordia. Misericordia por nuestros pecados. Dios nos está llamando a nosotros a un arrepentimiento. Sí, a nosotros, a la iglesia. Apocalipsis, tengo ahí, para no olvidarme, Apocalipsis 3:20. Yo estoy aquí a la puerta y llamo, le decía la iglesia a la Odisea. El pecado es engañoso. La iglesia de la Odisea diciendo: yo no necesito nada. Yo tengo todo, soy rico. Sos pobre, ciego, miserable, desventurado, desnudo. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. ¿Cómo llama el Señor? Eso le dice el mundo para que se arrepienta. No, es la iglesia. La iglesia, la Odisea, la iglesia. ¿Por qué me estás llamando, Dios? ¿De qué me estás? Yo tengo a Cristo en mi corazón, dicen muchos. No. Puedes pertenecer a la iglesia, pero Dios te está llamando. ¿A qué te está llamando? Al arrepentimiento. Pues yo me arrepentí cuando conocí al Señor. No, al arrepentimiento para santificación, a ponerte a cuenta con Dios, para que podamos disfrutar, como decía David en el Salmo 51, para que vuelva a nosotros el gozo de la salvación, sentirse salvo, sentir el gozo, la alegría. David lo había perdido, a veces nosotros también lo hemos perdido, para que ese verdor que tenía antes, para que ese huerto de Edén que éramos antes nosotros y hoy somos un desierto seco, me tengo que arrepentir para que volver otra vez a tener vida, estar resplandeciente y ser tierra deseable, y todos quieran acercarse a escucharte porque somos tierra deseable, dice la Biblia. Pero a veces somos desiertos secos que nadie se quiere acercar. ¿Pero por qué nos secamos? Porque Salmo 32 dice: porque no confesamos nuestros pecados. Quizás alguien tenga que orar por mí, quizás alguien... No, nosotros, nuestra responsabilidad. Arrepentirnos, ponernos a cuenta con Dios, pedirle perdón. No esperar que la mano de Dios se agrave sobre nosotros para pulverizar nuestro orgullo. Dice: es mejor caer a la roca y ser quebrantado que la roca caiga sobre nosotros y seamos pulverizados. Mejor es arrepentirnos,
para que diga Dios, como dice, leemos en el Salmo 32, yo voy a guiar tus pasos, yo voy a indicarte cuál es el camino y mis ojos van a estar atentos. Qué linda parte esa, ¿no? Qué linda promesa de Dios. Nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Divisar a nuestro enemigo. El pecado. El pecado. Aquello que nos divierte, aquello que nos hace sentir también el pecado. No como muchos, a veces la religiosidad hace que digan, no, ya sé cuál el enemigo es. Y el enemigo es el diablo que ataca a mi familia. El diablo, dice la Biblia, que el diablo no juega, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero dice la Biblia que Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Pero dice la Biblia que si yo anda como el león rugiente el diablo, buscando a quien devorar. Anda rondando y con mucha paciencia, buscando que yo baje la guardia para devorarme. Pero dice la Biblia que yo tengo que someterme a Dios. Tengo que resistir al diablo, tengo que resistir las tentaciones. Y el diablo dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con el diablo? Huirá, solito. Esa es la mejor guerra espiritual. Someterse a Dios. Resistir las tentaciones. El diablo no tiene parte en la vida de un hijo de Dios. A veces nos gusta a nosotros, ya el primer hombre fue así, ¿no? Adán es deslindar responsabilidades. No, la culpa no es mía, la culpa es de la mujer que me diste, Dios. Y la mujer, no, la culpa no es mía, la culpa es de la serpiente que me indujo a pecar. La culpa no es mía, la culpa es de mi esposo, la culpa del pastor, la culpa del hermano, la culpa del gobierno, la culpa, la responsabilidad, digamos mejor en vez de culpa, es mía. Es mía. La responsabilidad es mía de orar por mis hijos, la responsabilidad es mía de orar por mi esposa, la responsabilidad es mía de orar por la iglesia. Mi responsabilidad es estar a cuenta con Dios. La responsabilidad es no permitir el pecado en mí. Como nosotros ninguno nos permitimos la suciedad y nos bañamos, porque no nos gusta estar sucio, está bien. Así tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, dice la Biblia. No permitir que el pecado anide, haga espacio en nuestros corazones. Porque va a ser como aquel que permite hoy un papelito en su casa tirado en el piso. Después van a ser 10 papelitos, después va a ser toda la mugre y ya no lo va a molestar. Así pasa en nuestros corazones también. Y hasta que volvamos así como el hijo pródigo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en medio de los cerdos? ¿Qué hago acá? ¿Cuánto tiempo el hijo pródigo perdió de estar en la casa de su padre por su orgullo? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos perdiendo de no estar en la casa del Padre por nuestro orgullo, por nuestra obstinación, por no arrepentirnos? Dice David, mientras callé, mientras enmudecí, mientras no te confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Mi gemir día y noche, sufrimiento día y noche. ¿Dios quiere que nosotros suframos? No. Pero a veces es necesario. A veces es necesario. Pero cuando confesé mi pecado, decía David, todo cambió. Qué maravilloso que en Dios siempre hay una oportunidad más. Una oportunidad más. Y está al alcance de nuestra mano. El Señor está a la puerta llamando. Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está golpeando la puerta de nuestro corazón con esta palabra. Estoy llamándote. Estoy llamando. Señor, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirte. Arrepiéntete, le decía a la iglesia de la Odisea, o si no iré, voy a quitar el candelero de tu lugar. Voy a dejarte a oscuras si no te arrepentís. Pero si te arrepentís, todo se transforma. Todo cambia. Eso es maravilloso en Dios. Por eso el Evangelio, hermanos,
el significado de evangelio es buenas noticias. Hay una buena noticia. No importa si comenzaste mal. No sé a quién le estoy hablando. No importa si comenzaste mal. Estoy hablando de la iglesia. Acá lo que importa es cómo vamos a terminar nosotros. Vieron que a veces decimos, no, comenzó re bien y terminó re mal. ¿De qué sirve? Decía Salomón, mejor que el nacimiento es el día del velorio, porque ahí es la conclusión de la vida de la persona. No importa si hasta hoy hicimos todo mal, lo que importa es si hoy nos podemos arrepentir y ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, no perfectos, porque el perfecto es Dios, sino humilde y tengamos la capacidad de reconocer nuestros errores, nuestros pecados y arrepentirnos. Dice que Dios habita con el humilde de espíritu, con el que tiembla ante su palabra. No dice que Dios habita con el perfecto, porque no hay perfecto. Aquel que tenga la humildad suficiente para reconocer su pecado delante de Dios. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, dice la palabra de Dios. Buenas noticias, gracias Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu evangelio, este evangelio de salvación, este evangelio que tiene poder para salvar nuestras almas. Tuvo poder y sigue teniendo poder para salvar hoy a muchos. Gracias porque hoy nos